hubiera pasado si yo hubiera cogido otra vida, hubiera cogido otro camino? ¿Cuál sería mi historia en este momento? ¿Cuál sería? Cogí el camino que cogí y no me arrepiento, pero ahora el camino que es el camino que siento. Muy buenas tardes, queridos amigos de Cineu Televisión. Aquí desde el programa La Otra Humanidad vamos a hablar de una realidad que defiende que presuntamente el expediente Royuela es el expediente del caso de corrupción, asesinato más grande de la historia de la España moderna. Y para ello contamos hoy pues con el gran Pedro Prieto, ya sabéis, periodista notable aquí de Baleares, y Juan Antonio Montañez, que es un divulgador, artista y fotógrafo mallorquín. Pedro, ¿tú conoces este caso de dónde? ¿Cómo has entrado en contacto con lo que representa este expediente? Bueno, yo este caso le conozco de una conversación que mantuve hace bastantes meses en casa de Domingo Zapata Padre con Montañez, que me estuvo hablando del caso Royuela y bueno, que le estaba investigando, que estaba metido de lleno en ello, y de pronto viene la pandemia, nos tenemos que confinar. Yo le hacía a él escribiendo un libro sobre reflexiones de su vida, de su trabajo, de sus amores, desamores, etc. Y de pronto me encuentro que me dice que ha cambiado parte del formato de ese libro y ha incluido el expediente en Royuela. Si Jesucristo necesitó el monte Tabor para transfigurarse, para cambiarse, él ha necesitado una pandemia pues para cambiar totalmente. Yo le hacía un tipo de izquierda, de una izquierda honesta, y pasado los 2 meses y medio de la pandemia, sin ser de derechas, veo que está atizando a la izquierda, pero vamos, está desencantado de la izquierda. Entonces, el pasado fin de semana me dijo que iba a ir a tu programa de radio a hablar del expediente Royuela. Yo ese día me cogí y me fui a dar una vuelta a propósito para escucharlo. Pues yo te voy a decir por dónde, por General Riera, me metí por el Palacio de Deportes, por el cementerio, volví a ver, y estuve escuchando. Y lo primero que pensé es: los tengo que llamar después que termine el programa para ver si la Guardia Civil no se los ha llevado detenidos, por lo que escuché. Sin embargo, no, luego llamé y estaba en la mar de tranquilo y todo eso. Yo estoy sorprendido que con la cantidad de datos que dio Montañez, de asesinatos, de manos ejecutoras, de móviles por los cuales, de nombres propios de personas conocidísimas muertas, que parece que no murieron, sino que los murieron. Yo no me explico que un caso de estas características, con 1800 asesinatos, ningún fiscal, ningún juez, aunque sea por oficio, no lo haya puesto sobre la mesa, no haya cogido al señor Royuela, al padre que tiene 81 años, y al fiscal Mena, los haya sentado frente a él y les haya preguntado: oye, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Qué está pasando con esto? Es que es muy fuerte, porque claro, entonces ya no se hace falta irse a Italia a hablar de la mafia y de la historia de esto. Aquí tenemos tantos asesinatos, no más que la mafia, si eso es verdad. Entonces yo le pregunto otra vez a Montañez: yo no me puedo creer que nadie a estas alturas del partido haya metido bisturí en este asunto y haya sacado a colación pública, a juicio, haya sido juzgado, haya sido sentenciado, y en cambio está así, como una fake news, cuando realmente me he metido yo también en internet y hay
folios y folios y folios y nombres propios. Aquí mismo hay una relación de las personas... 800. 800, aquí ponen fallecidos. Sí, están todos fallecidos, claro. Sí, Fallecidos pero por puede- asesinato, se supone. Pero aquí, supuestamente. claro, los suyos sería que hubieran puesto fallecidos por asesinato. Pero bueno, hay 800 con nombres propios. ¿Por qué? Porque esto está únicamente en internet. ¿Por qué se ha intentado mover este juicio, mover un juicio? Incluso un colegio de unos abogados de Cataluña lo intentaron meter. ¿Por qué está en agua de borraja? Está ahí. Ahí. Bueno, Pedro, Está como los marcianos, que sabemos que existen, pero nadie los ha visto. Sí. Bueno, lo primero que quería decir, un par de cosillas para aclarar, es decir, lo que vamos a hablar aquí del expediente Royuela, y lo que yo hablo del expediente Royuela, es decir, es supuestamente siempre, ¿por qué? Porque en 2 ocasiones en las cuales se ha intentado llevar a juicio este tema, por una serie de razones que expliqué en tu programa de radio, Tony, que si eso podemos pasar por encima, pues no se pudo llevar a cabo. Una de las razones fue en el 2006 por la intermediación directa de Zapatero, que era presidente del gobierno en aquel entonces. Y otra fue en el 2009, que tampoco se pudo llevar a cabo. Entonces, todo esto que estamos diciendo, que parece una barbaridad, que yo comprendo a Pedro y otra muchísima gente no entiende cómo esto puede estar ahí y no sale a la luz, claro, tiene una dificultad enorme, es decir, hay 36.000 documentos. 36.000 documentos y hay que profundizar un poco para llegarse a dar cuenta de lo que hay. La mayoría de la gente, sobre todo por cuestiones ideológicas, sabiendo que los Royuela eran de derechas y que han estado en la prisión por una serie de cuestiones, automáticamente ya desechan de que ellos tengan algo que pueda ser verdad. Ya ni siquiera se ponen a mirarlo. Y por la parte de la izquierda, pues independientemente, como tú bien decías, yo antes era de izquierda, y bueno, yo soy un ejemplo claro del desengaño al haber descubierto toda esa trama que afecta directamente al PSOE, pues es una prueba clarísima. Bueno, cuando he descubierto todo esto, automáticamente ya no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Yo, perdón un momento, descendamos del 7º o 8º piso, que es por donde andas tú, y vayamos Sí. abajo. Explica brevemente qué es el caso Royuela, Bueno, el caso Royuela, para que lo oigan los de Sineu, la gente de Sineu. el caso Royuela básicamente es el caso más grave de criminalidad que hay desde que, bueno, desde que empezó el final de Franco y el comienzo de la democracia. Estamos hablando así, por encima, muy general. Y de más a menos estamos hablando de un sistema de inteligencia interno que montó el PSOE en su día para controlar pues a ciertas personas del partido, para mañar en un principio pues juicios, es decir, y favorecer generalmente a gente del PSOE. Esto básicamente. Esto lo comenzó Carlos Jiménez Villarejo en su día, que era fiscal general de Cataluña, y lo continuó Mena Álvarez, José María Mena Álvarez, que fue el sucesor de Villarejo. ¿Pero por orden de quién? ¿De Felipe González? Esto se montó, en principio, lo montó Belloc, que era ministro de Interior, Sí. y Margarita Robles, que ahora es ministra de Defensa. Es decir, comenzaron con una cuestión y Mena, que vino posteriormente, llegó a modificar y a mejorar, entre comillas, el sistema delictivo hasta que, bueno, pues supuestamente, según los papeles que tiene en su poder Alberto Royuela, pues bueno, llegó a hacer un mínimo de 1.136 asesinatos. ¿Quién? Es decir, los colaboradores que Mena tenía por debajo. Había un escalafón, una serie de colaboradores, un sargento de la Guardia Civil, un policía nacional y unos 40 delincuentes comunes. Y estos personas ejecutaban de acuerdo a las personas que señalaba Mena. Efectivamente, Mena con el tiempo llegó a generar un sistema de sicariado, entre otras cosas, es decir, seguía con los amaños de juicios, seguía con el tráfico de drogas, es decir, prostitución. No estamos hablando solamente de los asesinatos, sino que los asesinatos son la parte más grave de la cuestión. Entonces él tenía a un policía, a un sargento llamado Ruiz en los papeles, y a un policía nacional, Peña, que eran los que coordinaban con la delincuencia común para eliminar a esta serie de personas. Eran unos 40 delincuentes comunes, 20 para Peña y 20 para Ruiz.
Y esto venía, digamos, las órdenes venían de la parte de arriba del PSOE. En el principio cuando se creó, era una cuestión que básicamente lo que hacía era amañar juicios para favorecer a afiliados al PSOE y para beneficiar los intereses del PSOE. Después se convirtió en un sicariado y Mena lo perfeccionó hasta el extremo de que prácticamente cualquier persona podía, mediante el pago de un dinero, encargarle la eliminación de una persona. Una persona o dos o 50, como hay en el caso de uno de los bufetes de abogados. Y esto también viene un poco a lo que decías tú al principio. El otro día, durante la conversación que mantuviste con Tony, me llamó la atención de que salió a colación el nombre de lo que fue compañero nuestro, un gran maestro de periodismo, Antonio Herrero, Sí. que falleció, el buceador falleció en un accidente de buceo. Sin embargo, nos sorprendiste con una explicación ¿La puedes volver a repetir? Sí, bueno, la explicación es muy simple, es decir, Antonio Herrero, que fue, bueno, todo el mundo que sabe de radio lo reconoce como uno de los pioneros de la radio cañera, digamos, ¿no? Era un hombre que no se casaba con nadie, que había tenido problemas con el PP, que había tenido problemas con el PSOE, y entonces no estaba bien visto ni por uno ni por otro partido. Era un hombre bastante rígido en cuanto al tema de la ética y tal. Y bueno, lo que yo leí el otro día fue el proceso por el cual supuestamente, siempre todo lo que estamos hablando supuestamente, es decir, está respaldado por los documentos originales que tiene Royuela, pero como no ha habido juicio, pues, o sea, que no es una cosa que yo opine, sino que es algo que está además a disposición de todo el mundo en la página web de los Royuela, ¿no? Toda la documentación. Entonces lo que pasó con este hombre, yo creo que tengo por aquí literalmente, sí, puede ser que lo tenga, lo que hicieron ellos fue que alguien de muy arriba, según se dice en el encargo, ellos llamaban eliminar físicamente, como ellos denominaban al asesinato, ¿no? Eliminar físicamente a tal persona por este motivo. Bueno, pues en la nota se decía, este encargo viene de muy arriba se refiere al PSOE, muy arriba del PSOE, y decía que se encargaba la eliminación física de Antonio Herrero, el periodista. Entonces Mena manda la nota al sargento Ruiz, y el sargento Ruiz se encargaba de investigar de qué forma se podían eliminar a esta serie de personas, cómo organizar el asesinato de estas personas, por el conjunto, en el grupo que tenía de delincuentes comunes. La mayoría de los asesinatos se hacía por dos sistemas. Uno era aplicando un veneno y que provocaba una parada cardiorrespiratoria, y el otro, el más usado, era el accidente de tráfico, generalmente. Es decir, hacían un seguimiento de la persona y con otro coche o dos coches o lo que fuera necesario hacían que se saliera de la carretera o lo que sea. Es decir, estos eran los dos sistemas. En este caso de Antonio Herrero, Ruiz se enteró de que este hombre, bueno, era sabido de que le gustaba bucear y que tenía en Marbella un barco que se llamaba el Felicitas. Era el barco de él. Y de vez en cuando pues iba allí de vacaciones y bueno, y navegaba y buceaba. Entonces en la nota que le manda Ruiz a Mena, al fiscal Mena, le dice que han averiguado, porque tiene este barco, y que lo que van a hacer es meterse por la noche anterior dentro del barco, y con un químico van a meter una sustancia tóxica dentro de las botellas de oxígeno. Y esto es esta es la manera de que van a provocar la muerte del periodista. Y efectivamente, así fue. Es decir, así fue supuestamente. Es decir, nosotros en las notas de Mena, el sargento Ruiz dice que ha habido éxito a la hora de aplicar el procedimiento. Pero bueno, hay en estas muertes así, estas muertes trágicas, Sí. Luego está el forense, Efectivamente. que da su última palabra. El forense es la persona que habla con Y el cualquiera que cadáver. profundice un poco mínimamente en la superficie ya se da cuenta que es imposible que nadie haya. Y luego la finalidad, ¿para qué esta gente? Esta gente lo que quiere es vengar la muerte de su hijo, de Javier, que murió en el año 93, el hijo de Alberto y hermano de Santi. Porque descubrieron casualmente que tenía que ver la trama de Mena con el asesinato de su hijo. Eso lo descubrieron en el año 2006. Bueno, también tengo entendido que Royuela le escribe una carta al rey Felipe VI, Sí, correcto. explicando los motivos, Sí. y que el rey, por lo visto, le dice que denuncie estos casos en las fiscalías correspondientes.
¿Es cierto eso? Sí, bueno, Alberto Royuela ha mandado 3 o 4 cartas al rey. Ha mandado cartas al Papa, ha mandado cartas a los obispos de toda España. La última carta que mandó al rey fue en el año 2017 y bueno, él le explica al rey... ¿Tú la tienes aquí la carta? Sí, la tengo por aquí. Podríamos leerla si queréis. Él le explica al rey... que hay tanta documentación, pero bueno, sí la buscaremos. Él le explica al rey que bueno, que él como súbdito que es del rey le hace responsable pues de que la justicia no se lleve a cabo. Y el rey no solamente le responde, sino que le manda un emisario y le dice a Royuela, le dice que los árboles no dejan ver el bosque. Eso es la respuesta literal. Y que lo que le aconseja a cada uno de los juzgados donde se han cometido estos asesinatos y que intente que los juzgados actúen. Entonces Royuela, pues siguiendo el consejo, a lo mejor alguien pensaba que no lo iba a hacer y cogió y lo hizo. Se le gasta un pastón, ¿no? Se gastó, no solamente mandó solamente el informe, sino que mandó 4 kilos de información, 4 kilos, un paquete de 4 kilos de papeles a cada uno de los juzgados. Se gastó 300.000 euros en eso. Que tiene todos los comprobantes de correo. Bueno, Alberto es una persona metódica y con una memoria increíble. Tiene 81 años, pero bueno, tiene una memoria impresionante. Y entonces pues sí, lo hizo, pero bueno, el 100% de las respuestas de los juzgados fue el silencio. Algunos respondían que se había puesto en conocimiento de la Fiscalía, pero que se había archivado. Esto de 1.136 casos. ¿Qué pasa? Después descubrió que Mena había hecho lo mismo con todos los juzgados, pero una carta suya personal advirtiendo que iban a recibir una documentación de Royuela y que era completamente falso y que era completamente una manipulación para hundirle a él. O sea, fijaros hasta qué punto estamos, hasta dónde llegamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos... Bueno, esto que veis aquí, esto es la organización de los delincuentes que había. Esto es el organigrama de la delincuencia que tenían ellos. Es decir, aquí está Ruiz, aquí está Peña, y debajo de cada uno, 18 y 19 delincuentes comunes. Que al final, perdonad que estoy buscando... Al final lo que pasó, cuando Mena se jubiló, por sugerencia de Zapatero, el presidente, porque no había otra opción, ya estaban a punto de arrancar el juicio, y la única salida que le dieron a través de la masonería fue que se jubilara. Y Mena se jubiló en el 2006 y ahí se paralizó el juicio que estaba en marcha. Está empezando a funcionar. Yo la verdad que estoy ojoplático, es decir, Claro, es que esto es increíble, ¿eh? Si os fijáis, toda la documentación de estos son fotocopias que están a disposición de cualquiera en la página web. Estos son fotocopias de documentos originales. Sí, pero los con sello, os van a decir que lo de internet, la web, hay muchas noticias falsas, hay mucha imaginación, muchas cosas que no son verídicas. Pero repito yo, me extraña mucho que nadie de la justicia española haya querido coger este asunto, porque es muy gordo, son 1.600 personas que han muerto de forma violenta, y ahí están. Se está quedando en la pura anécdota, nada más. Claro. Mira, ahora, por ejemplo, he encontrado este documento aquí para que veáis un ejemplo, ¿no? Esto es una carta de María Eugenia Alegret Burgués, que era entonces la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y manda una carta a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, aquí hay una pregunta que es fundamental, es decir, mientras no se demuestre lo contrario, estos documentos están ahí porque alguien los ha escrito. Pero ¿de dónde se consiguen estos documentos? Estos documentos que están en internet, ¿de dónde se consiguen? Bueno, estos documentos que están en internet, lo que se ha subido actualmente a internet son solamente un 25% del total de documentación que hay. Es decir, Alberto Royuela tiene en Francia 36.000 documentos. 36.000 documentos. Claro, mucha gente se pregunta lógicamente, bueno, ¿cómo puede este hombre
¿Cómo puede este hombre tener esa cantidad de documentos? La explicación es bastante simple y es muy curioso cómo lo consigue, ¿no? Porque él desde que tenía su empresa ya estaba siendo asediado por el fiscal Mena y por el servicio, por el aparato del PSOE, porque él era de extrema derecha y el PSOE pues lo había cogido, lo había enfilado. Le había empezado a dar menos trabajo porque él era perito industrial electricista y tenía una empresa de 180 hombres. Entonces, a partir de 1982, que entra el PSOE, empezaron a quitarle trabajo hasta que tuvo que cerrar la empresa. Él ya sabía porque le habían metido en una cantidad de casos, y todo donde hubiese un pequeño follón lo metían a él como que era responsable de algo por el tema de la extrema derecha. Y él, a raíz de esta presión que le estaban haciendo desde la Fiscalía de Cataluña, él, que había sido de la Guardia de Franco, tenía también una serie de contactos y también tenía compañeros que podían averiguarle alguna serie de cosas, ¿no? Él sabía que entre los negocios del exfiscal Mena, uno de los negocios que tenía delictivos era que estaba asociado con Carlos Morín, que era un médico uruguayo propietario de una serie de clínicas abortivas. Las clínicas abortivas eran legales, pero la ilegalidad estaba en que él no tenía ningún reparo en provocar operaciones, vamos, yo digo asesinatos, es decir, en fetos de 7 meses de gestación. Entonces uno de los negocios que tenía Mena era estar asociado con el doctor Morín y mandarle chicas, mujeres que querían abortar en estas condiciones. Él se llevaba una comisión de 1.500 euros por cada chica que le aportaba al doctor Morín. Mena, en la clínica del doctor Morín, Genemedex se llamaba, tenía en Barcelona, en la calle de Almases la tenía la clínica. Toda la documentación que iba generando el fiscal Mena, las notas manuscritas, los encargos a Ruiz, o sea, todo se hacía de forma manuscrita, ni por teléfono ni simplemente con notas manuscritas. Y toda la documentación de todos estos años delictivos las tenía guardadas en la clínica del doctor Morín. O sea, tenía una habitación allí, o un par de habitaciones, y tenía esos 36.000 documentos allí dentro. ¿Por qué tiene acceso Royuela a los documentos? Pues muy simple, por una casualidad increíble. Un programa de televisión danés, de la cadena DR, creo que era, se entera que se producen allí esta serie de delitos por el tema de los abortos, sin nada que ver con Mena ni con nadie, simplemente que se enteran que en esa clínica hacen abortos de mujeres con fetos de 7 meses, totalmente prohibido, vamos. Entonces meten a una pareja, una chica embarazada, con cámaras ocultas y graban un programa de televisión ahí. Lo emiten en Dinamarca y a raíz de ese programa de televisión, pues se decide que van a hacer una investigación sobre la clínica, porque claro, se genera un escándalo. ¿Qué pasa? Mena, que era fiscal general de Cataluña, se entera con antelación de que van a hacer un registro en la clínica, y ¿qué dice al doctor Morín? Luego lo vamos a leer, tengo aquí los papeles. Le dice que le van a hacer una inspección en la clínica, tal persona, tal día, y que tiene que coger todos los documentos que hay ahí suyos, su archivo personal, sacarlo de la clínica y destruirlo, quemarlo. ¿Qué hace el doctor Morín? El doctor Morín coge a 3 ayudantes que tiene él y les dice que tienen que deshacerse de toda esa documentación. Casualmente uno de esos 3, que era su cuñado, era el hermano de su mujer, del doctor Morín, era conocido de Alberto Royuela. Ya le había dado algún papel de vez en cuando, le había pasado alguna cosilla, por eso Royuela sabía que ahí había mucha información. Cuando se produce este aviso de Mena al doctor Morín, les encargan con un camión sacar la documentación y quemarla. ¿Qué hace este hombre? El conocido de Royuela le llama y le dice: mira, nos han mandado a coger todo el archivo y quemarlo. Entonces llegan a un acuerdo y le pagan 80.000 euros, es decir, Royuela paga 80.000 euros y se hace con toda esa documentación. Se hace con toda ella. Ahí, entre otras cosas, descubre que ahí es donde empieza realmente ese interés que tiene Alberto Royuela y Santi Royuela. Dentro de esos papeles casualmente descubren que su hijo, que había muerto en el año 1993, había muerto de sobredosis, pero habría sido un asesinato. No directamente mandado por Mena, pero sí por los colaboradores de Mena. Entonces, casualmente, entre la documentación descubren que su hijo no había muerto, sino que había sido asesinado. Y toda esta documentación que está aquí, que está a disposición de cualquiera en la página de internet,
de javierroyuelasamit.com, empiezan a investigar, empiezan a descubrir todo esto, es decir, toda esta serie de cuestiones. Es decir, ellos, casualmente, está todo, la mayoría de los archivos son manuscritos de Mena, porque él pasaba manuscrito al sargento Ruiz y a Peña y toda esta gente, y entonces ahí es donde verdaderamente ellos empiezan ya a dar caña con este tema, ¿no? Mira, si queréis, os voy a leer una nota de Mena al doctor Morín, advirtiéndole de lo que va a pasar en la clínica. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de qué puede ser, porque si no, me voy a leer esto. Esa es una nota que está transcrita, es decir, los originales de todo esto los tiene Royuela en su poder, ¿eh? Es decir, y aquí yo tengo algunos documentos donde se ve la letra de Mena. Está, por ejemplo, en este caso es de Villarejo. Villarejo, que fue hace poco a las listas de Podemos también a Carlos Jiménez Villarejo. También otra persona interesante. Bueno, dice aquí, nota manuscrita del esposo de doña María Julia Maiquesa Azcarraga, dirigida al doctor Carlos Morín Gamarra. Bueno, voy a leer esta mejor, perdonad, mejor esta. Esta. Dice, amigo Carlos Morín, esto es una carta de Mena al doctor Morín cuando se ha enterado de que van a hacer esta serie de cuestiones en la clínica. No solo no he podido parar la instrucción de diligencias contra ti y Geniamedex, sino que además vas a ser objeto mañana a las 9:30 de la mañana de sendos registros en las instalaciones de Dalmases y Vía Augusta. Confío en que, como te dije, habrás eliminado de ambos domicilios cualquier prueba que pudiera relacionarnos a Julia y a mí contigo. Es decir, Mena le dice al doctor Morín que espera que ya haya eliminado toda esta documentación que tiene ahora en su poder Royuela, ¿no? No obstante, del equipo que irá a hacerte el registro tengo controlados a los policías. Tú estate en Dalmases y dile a Jorge Irigaray, que era un correo que utilizaba para Mena con el doctor Morín, quien estará como responsable mañana a las 9:30 en Vía Augusta. Los policías, con discreción, se os presentarán para, por si acaso, durante los registros tuvieran que hacer algún chanchullo y necesitaran vuestra colaboración. Recuerda que solo debe de haber documentación médica en los centros. O sea, que aprovecho la ocasión para pedirte que mires cualquier rincón de las habitaciones de Dalmases donde durante meses tuviste la mía. O sea, le advierte de que revise muy bien, de que no haya nada que tenga que ver con el tema de Mena, ¿no? Dice, los agentes que irán a Dalmases son Ricardo Gutiérrez y Salvador Cebrián. Los que irán a Vía Augusta, Luis Balseis y José Luis Serra. Se os presentarán por los nombres de pila. Ahora viene la peor parte, dice Mena. Junto a la orden de registro está también la orden de detención contra tu persona, tu esposa y los directores médicos de los centros de Dalmases y Vía Augusta. O sea, Mena ya sabía que esto se iba a producir. Es decir, la peor parte es esto, ¿no? Y continúa. Conociendo a la Castelló, mucho me temo que ordena el ingreso en prisión. La Castelló es la jueza que ordena el registro. Con toda la explosión mediática que ello conllevará y que por no poder hacer mío el tema, no podré parar. No obstante, en este extremo te confirmo lo que te dije con anterioridad. El recurso será atendido por la sección de la audiencia de la que depende el juzgado de la Castelló. Ya he hablado con Gerard Tomás y me ha garantizado su posición favorable y no te preocupes más. Tomás es indiscutiblemente el cacique de la sección novena de la audiencia. Procura pasar lo mejor que puedas el tiempo que vayas a estar privado de libertad y espero que ninguno de los otros detenidos, a excepción de tu esposa, en la que tengo plena confianza como en ti, por las conexiones comunes que nos unen, que ninguno de los otros detenidos tenga conocimiento, siquiera el más mínimo, de mi relación o la de Julia, la esposa de Mena, con todas tus clínicas. Dale a Irigaray, el nombre del responsable de Vía Augusta, un fuerte abrazo. Es decir, aquí cuando él ve que, bueno, él supone que ya la información no existe, pues le advierte a este hombre, al doctor Morín, pues de que va a tener que pagar unas consecuencias mínimas que no están a su alcance, pero que bueno, más o menos lo tranquiliza respecto a... Sea como sea, esto es un expediente y un sumario tan grande, que nos llevará varios capítulos. Y os seguiremos manteniendo informados en Sineu Televisión. Por hoy lo vamos a dejar aquí, pero habrá más capítulos, más información
Y un saludo a nuestro gran amigo JFK. Gracias, Pedro. Gracias, Juan Antonio. Y aquí tenéis la imagen de la carta que escribieron los interesados a Su Majestad el Rey para que interfiriera en ello. Toda esta información, Tony, está en la página de internet javierroyuelasamit.com. Es decir, toda la documentación que hay aquí está en esa página también, y mucha más además. Así lo dejamos, volveremos. Gracias, señor Televisión.